Amado Padre, estamos delante de ti. Hemos venido a un encuentro con el Dios viviente, con el único y verdadero Dios, con el que habita la eternidad. Padre, mientras nosotros estamos aquí, Jesús es el mediador, que mientras oramos, mientras predicamos tu palabra, Cristo sea visto, escuchado, palpado, sea glorificado por medio de tu Espíritu Santo, que arda nuestros corazones, Señor, que al exponer tu palabra, tu Espíritu toque lo más íntimo de nuestro ser y nos lleve a ti. En tus manos me encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, dice así en el versículo 1: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Esta es la porción que el Señor tiene para nosotros hoy. Mientras me meditaba en la palabra, ustedes saben que, como ya dijimos, este es el profeta Isaías. Después de que muere el rey Uzías, él entra al templo y súbitamente el Espíritu de Dios lo toma y lo lleva hasta arriba y lo hace acercarse al trono de Dios. Y allá lo primero que contempla es la gloria de Dios, y escucha ese sonido de esos seres serafines que dicen: Santo, 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 que proclamaban la santidad en el grado más alto, en el grado más sublime, como la culminación de todo lo que ellos ven de Dios, que hace en todo el universo y que hace en la tierra. Y vio a esos serafines que ardían en fuego, y el expresar el atributo más grande, más glorioso, lo que caracteriza la esencia, lo que contiene y resume todo lo que Dios es en su carácter. Por eso los quiciales sonaban y retumbaban cuando él decía: Santo, Santo, Santo. Lo que hace que este único Dios que hay sea diferente a todo lo que existe en todo el universo. Pero estos serafines, mis amados hermanos, están expuestos al fuego de la presencia de Dios. Según los diccionarios hebreos, dicen que estos ángeles se les llaman ángeles ardientes, y estos ángeles ardientes son los que proclaman el atributo más sublime, máximo y total de lo que es Dios. Hemos escuchado que Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es misericordia, compasivo. Pero cuando se trata de hablar de su santidad, tienen que retonar y aclamar a gran voz y decir: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y estos serafines están exclusivamente puestos ahí por Dios, hechos con 6 alas, aptos para poder resistir hasta ese grado de gloria de Dios. Fíjese, esos serafines que Dios hizo, los creó de tal manera que puedan resistir la presencia de Dios. Dios me hizo mirar y buscar materiales, los materiales que tenemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos materiales que pueden soportar a los grados más altos de temperatura. Y hay materiales que llegan hasta los 3.400 grados Celsius, que pueden soportar tal fuego y sin quemarse. Pero estos seres, Dios cuando los creó, los hizo de tal manera que pudieran contener, soportar la presencia del fuego de Dios, porque esto es lo más elevado que yo puedo ver en la palabra. En los serafines ardiendo
proclamando lo más alto, lo más espeso, lo más grueso, lo más sublime de Dios, decir: santo, santo, santo es el Señor. Y el profeta Isaías empieza a experimentar que cuando el Espíritu de Dios lo toma, él empieza a subir desde esta tierra, y al momento de experimentar, empezó a sentir el fuego de la presencia de Dios. Yo no sé si usted se ha acercado a donde hay un horno de repente de fuego, ya sea de una pizzería o de un horno químico, o cuando empieza a salir de aquí y empieza a calentar el sol, usted empieza a experimentar ese fuego. Pues así el profeta Isaías, cuando Dios lo llama, él empieza a entender que Dios está llamando al profeta que va a llevar el pueblo a la santidad de Dios, y él empezar a experimentar también físicamente en su ser toda la proclamación de la santidad de Dios. Y mientras el Espíritu de Dios lo iba subiendo, él iba experimentando en todo su ser el fuego, el calor de la presencia, de la potencia del único Dios verdadero. Denle el aplauso al Señor. Y mientras yo estaba viendo esto, les vuelvo a repetir, el Señor me dijo: busca los materiales que hay en la tierra que resisten las temperaturas más altas, conocidos. Usualmente yo no conocía estos materiales, pero se usan en entornos extremos para motores de cohetes y reactores nucleares. Fíjese, estos materiales que alcanzan la temperatura de 3400 grados Celsius sin desintegrarse. Fíjese para qué los usan, y eso es muy importante porque al final va a haber una aplicación para Cristo Jesús. Esos materiales, el fuego que pueden resistir, es para crear los materiales para subir a la NASA, que usa la NASA para traspasar los cielos. Estos materiales que se usan son para crear cohetes y bombas nucleares. Voy a mencionarles algunos materiales que el Señor me hizo buscar. Por ejemplo, vamos a ver materiales para hablar de lo natural a lo espiritual. Les llaman así los campeones en soportar el calor. Por ejemplo, dice el tungsteno es uno de los campeones, el más alto, que puede soportar alrededor de 3422 grados Celsius. En cuanto a su categoría, también hay otro que se llama el tantalio, con 3186 grados Celsius. Ese es el punto de fusión al que más llegan. El otro es de 3017 Celsius. Así que el que está a la cabeza de estos tres, que son los más destacados, es el tungsteno, si no lo estoy pronunciando mal. Esos son los materiales que hay aquí en la tierra para poder exponerlos a ese fuego. Pero Dios me hizo ver algo más y me dijo: ahora busca en el sol, porque estamos hablando de la presencia, del fuego de la presencia de Dios. Pero dijo: aquí en la tierra existen esos materiales que se usan para crear cohetes, para crear instrumentos de la NASA, para salir de esta dimensión de la tierra y poder traspasar los cielos y romper con la gravedad. Pero Dios me hizo mirar, dice: ahora busca la temperatura que tiene el sol. El sol tiene bastantes capas, que es yo busqué solamente tres, las más básicas: la fotosfera, la corona y el núcleo. En la fotosfera es el grado que llega a 5500 grados Celsius, que es la superficie. La corona, que es la atmósfera exterior, llega a 100,000 millones Celsius. Y el núcleo es 15 millones Celsius de calor, de potencia que tiene el cielo. Y nosotros sabemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, le dio una palabra a la creación. Y entonces el sol tiene una palabra de Dios. Entonces hasta ahí podemos ver que cuando los seres vivientes,
los serafines están proclamando la gloria de Dios, están proclamando lo más espeso, lo más grueso, lo más supremo. Y Dios me hizo mirar, primero mira los materiales que están al alcance de humanamente. Ahora mira, entre todos los astros, si no mal estoy, el sol es el que tiene el fuego, el que se puede decir que tiene la temperatura más alta. Y no ha habido en la tierra, no hay en la tierra ningún material que pueda entrar hasta el sol. Porque como ya vimos, hay 15 millones de grados Celsius en el sol. Así que no hay ningún material que se pueda exponer. Aún estos materiales juntos y fusionados, si los quisieran poner, no pueden resistir el calor del sol, porque dice que se evaporan o se desintegran inmediatamente. Entonces Dios me hizo mirar, cuando Dios creó estos serafines, los hizo de tal manera para poder resistir, soportar esa presencia de Dios. Y entonces el profeta Isaías, el Espíritu de Dios lo toma, y en cuanto va subiendo, va experimentando el poder de la presencia, el fuego santificador. Ese es el tema de esta mañana, el fuego santificador o el fuego purificador de la presencia santa del único Dios verdadero. Así que la NASA lo más que ha podido llegar es a crear algunos aparatos que han creado con algunos escudos, no para que puedan soportar el calor, sino para poder desviar los rayos y la radiación con campos magnéticos intensos. Y aún así hasta no sé cuántos kilómetros, recuerdo, que pueden estar a la distancia del sol, de tal manera que no hay ningún material que pueda acercarse directamente tan cerca del sol. No sé si me están entendiendo hasta ahora. Entonces ese es el fuego de la santidad que experimentó el profeta Isaías, y todo su ser fue afectado, de tal manera que, como vemos en la escritura, cuando él va subiendo se da cuenta de su pecaminosidad. Inmediatamente del altar dice que toman un fuego, un carbón encendido, lo ponen sobre su boca, y ese carbón encendido literalmente afectó la boca del profeta Isaías, porque lo estaban preparando para proclamar al Dios santo con un mensaje santo para su pueblo santo. Y yo pedí al Señor que mientras predicaba esto, el Espíritu de Dios haga arder el fuego de su Espíritu en nosotros. Entonces ellos proclamaban una y otra vez: santo, 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 y los quiciales retumbaban. Yo no sé si usted se ha expuesto a veces de repente cuando truenan, viene el rayo que va a haber una tormenta y retumba toda la bóveda celeste, y hasta si a veces hay cosas que retumban y retumban los vidrios en nuestras casas. Pues el profeta Isaías experimentó esa presencia santa de Dios. Y la aclamación de él es de: ay de mí, que soy muerto, que con mis ojos he visto al Santo de Israel. Así que, viendo eso, guarde eso, que lo vamos a aplicar más tarde. Ustedes saben que cuando Dios se empieza a revelar después del pecado, el hombre entra en una condición de corrupción, de pecado, y desde ahí en adelante Dios empieza a revelar a los profetas, empieza a revelarse a Abraham, a Isaac, a Moisés. Pero siempre que se reveló a ellos, hay algo en común, en particular, que vemos en ellos. Siempre que Dios se manifestaba a ellos, inmediatamente ellos caían de rodillas, porque dice la palabra que ninguna carne puede permanecer de pie cuando su presencia santa se manifiesta. Inmediatamente todos caían de rodillas y se postraban. Así pasó con Abraham, así pasó con Isaac, así pasó con Jacob, y así pasó con Moisés. Inmediatamente vio la zarza que ardía con fuego. Dios le dijo: quita tu calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Inmediatamente él se postró en tierra para adorar a este Dios santo, que ese es nuestro Dios, y el mismo que se ha revelado a ti y a mí, mis amados hermanos.
Así que de ahí en adelante podemos ver cómo Dios cada vez que llamaba a alguien, al primer llamado que lo llamaba era a la santidad. Al pueblo de Israel, después de que lo saca de la tierra de Egipto, le empieza a dar las leyes. Uno de los libros que tenemos del Pentateuco es el libro de Levítico. El libro de Levítico le llaman el manual de los sacerdotes. Y ustedes pueden leer que en cada pasaje del libro de Levítico a veces nos parece un poco tedioso y aburrido, pero hay algo que caracteriza ese libro. Ese libro, cada vez que Dios mandaba a sacrificar las ofrendas y las fiestas, lo vamos a ir viendo, siempre le llamaba: será cosa santísima para tu Dios. Como decía, cosa santísima para Dios, será cosa santa para Jehová. Vamos a ver, mire, por ejemplo, el Levítico capítulo 3. Capítulo 1, vamos a usar el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 3. Dios, una vez que saca a su pueblo de Egipto, empieza a enseñarle a su pueblo cómo su pueblo debe relacionarse con Él. Y le empieza a revelar la naturaleza santa de Dios y empieza a hacerle un llamado a su pueblo, que de esa manera su pueblo se tiene que relacionar con su Dios. Fíjese, el capítulo 1 de Levítico, el versículo 1 lo vamos a leer. Yo sé que le dije el 3, pero vamos al 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Fíjese que hago un par de tantito aquí. Hay una versión, parece que es Dios habla hoy, que dice, en vez de decir desde el tabernáculo de reunión, dice desde la tienda del encuentro. Dios llamó a su pueblo a un encuentro con Él. Dios no solo quería hablar cara a cara con Moisés, Dios quería hablar cara a cara con su pueblo, pero hay algo que impedía, era el pecado que está en nosotros. Entonces versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Desde aquí podemos ver que Dios estaba diciendo que todo lo que se le trajera a Dios, cada ofrenda debía ser santificada. La palabra santificar significa separar, apartar, dedicar. ¿Qué significa la palabra santificar? Es separar, dedicar, apartar, consagrar. Quiere decir que todo lo que se dedicaba al servicio de Dios iba a ser exclusivamente para el uso de Dios. Quiere decir que, un ejemplo, si yo dedico este teléfono, se lo entrego a Dios, quiere decir que se lo estoy separando, consagrando, dedicando, y no voy a poder usarlo para ver alguna película del mundo, una música del mundo. Estoy dedicándolo exclusivamente para Dios. Y había elementos que Dios usaba para santificarlo y dedicarlo, para decir: ahora tú me lo entregaste, tú me lo diste, me lo dedicaste, ahora me pertenece. No lo puedes usar para otra cosa más que para mi uso exclusivo. Entonces volvemos a leer el versículo 3. Dice: si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho, sin defecto. Dios pedía siempre lo mejor. Dice sin defecto, tenía que venir la ofrenda sin defecto, porque iba a ser dedicada. ¿A quién iba a ser dedicada? Al único Dios, al Dios santo, el que está apartado, separado del pecado. Dice mucho, hay mucho que aprender cuando dice que cuando Dios lleva al profeta Isaías hasta lo más elevado, es para decir: Dios está completamente aislado del pecado de la humanidad. Lejos está Él de pecar, lejos está Él de la iniquidad, lejos Él está de la mentira, de la injusticia, porque Él habita la eternidad y la eternidad está permeada por su santidad. Entonces dice aquí: si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, sin mancho, sin defecto. O sea, quiere decir que desde que ese animalito nacía, la familia o el sacerdote
completamente separaba de ese animal, se lo separaba, se lo consagraba, se lo dedicaba, se lo entregaba para el día que fuera a hacer su ofrenda, se lo trajera a nuestro Dios, lo trajera a la tienda del tabernáculo, al lugar del encuentro con tu Dios, que es lo mismo que estamos haciendo este día. Venimos a un encuentro con nuestro Dios. ¿A qué venimos? A un encuentro con nuestro Dios. Cada vez que nosotros nos presentamos ante Dios en oración, es un encuentro con tu Dios. Cada vez que usted hace una adoración al Señor, es un encuentro con tu Dios. Cada vez que tú vas a leer la palabra, es un encuentro con el único Dios, con el Dios santo. Dale el aplauso al Señor. Y luego dice, lo ofrecerá, es dedicar, lo apartará, lo separará, lo entregará de su voluntad. Y aún la intención, la motivación debería de ser, dice, de su voluntad. Debe ser con una santa motivación, con una santa intención. O sea que Dios le dice, dame el mejor, dame el más grueso, el más espeso, así como es mi gloria. Dice, y al dármelo, dámelo también con la intención. Cada vez que Dios llamaba a pedir una ofrenda, dice, y subirá como un olor grato, cosa santísima para Jehová tu Dios. Dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Yo les dije que hay otra versión que se llama Dios habla hoy, creo que no la tenemos aquí, que dice, y será en la entrada del encuentro del pueblo con su Dios, o del pueblo con Dios. Amén. Así que dice entonces ahí que cada vez que dedicaban una ofrenda tenía que ser completamente separada, apartada, dedicada, consagrada, separada para Dios. Amén. Vamos a ir a ver otros pasajes en el libro de Éxodo también. Vamos al libro de Éxodo 30:29. Éxodo capítulo 30, versículo 29. Aquí está hablando de todos ¿cómo se puede decir? Los utensilios, instrumentos, los muebles que se dedicaban para el tabernáculo. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y vamos ahí mismo hasta el versículo 17, Éxodo 30:17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. O sea, quiere decir que todo mueble que iba a ser presentado, dedicado para el culto a su Dios, todo debía ser separado, dedicado, consagrado, entregado exclusivamente para el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios subió a Moisés también como subió a Isaías y le dijo, haz todo conforme al modelo que vistes allá arriba. Entonces le está diciendo, la santidad de Dios tiene que reflejarse, manifestarse, conducirse y pasar sobre el campamento y santificar a mi pueblo. Y mi pueblo tiene que experimentar el fuego de mi santidad. Mi pueblo tiene que experimentar el fuego de mi santidad. Dice el versículo 2, su longitud será de un codo, está dando las medidas. Y luego vamos a ir a ver a otro donde estoy en el versículo 18 ahora. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua. Ahí está hablando de los elementos con que también se lavaban los sacerdotes. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. ¿Por qué? Porque se iban a acercar al Dios donde está la presencia, el fuego santo de Dios. Fíjate, hay cosas que Dios revela en cada versículo. Dice ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque ¿a dónde le iban a llevar? Al altar de fuego con Dios. Ofrenda encendida, olor grato. Si ustedes leen estos libros de Éxodo, Número, Levíticos, cuando Dios habla de las ofrendas, siempre dice cosa santísima, cosa muy elevada,
y todo lo que hacían, dice, y será para gloria y hermosura, acabada en hermosura. Me están tomando la esencia de lo que Dios siempre pedía y quería revelar a su pueblo. Amén. Entonces vamos a ver otro, ahí mismo en Éxodo 30:36, ya lo leí. A ver, 30:36. Dice aquí: y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Cada vez que Dios le hablaba a Moisés y le hablaba y le explicaba a los sacerdotes cómo debían ser las ofrendas, cómo debían ser dedicadas, separadas, apartadas, todo lo que se ponía delante del servicio a Dios tenía que ser dedicado, separado, consagrado. En otras palabras, ¿qué es lo que es ser santificado? Diga, santificado es ser separado, apartado, consagrado, dedicado, entregado exclusivamente para el servicio a Dios. Así que eso estaba revelando que Dios quería que así como es en el cielo, que es lo que siempre proclamamos, que como es en el cielo, se hiciera en la tierra. Que como es en el cielo, sea en la tierra. Amén. Entonces vamos a ver otro también, el Levítico 23, así también llamaba a sus fiestas. Levítico capítulo 23. Así también son llamadas las fiestas de Jehová. Levítico capítulo 23 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes. ¿Cómo Dios le llamaba a sus fiestas? Fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Como santas convocaciones serán estas. ¿Veis? Siempre que habla de una fiesta, siempre decía santa convocación. Y cada vez que hablaba de un mueble, dice será consagrado, dedicado, santificado. Porque Dios quería y quiere siempre seguir manifestando la gloria de su santidad. Amén, hasta ahí entonces estamos. Así Dios llama también entonces los días, las fechas, las vestiduras y todo lo que era apartado y consagrado. Dios siempre le llama cosa santísima, cosa santa. Las vestiduras de los sacerdotes también, Dios eligió la mejor tela. Y cuando eligió la mejor tela para los sacerdotes, dijo: y será de gloria y hermosura, la vestimenta del sumo sacerdote con las 12 piedras y todo lo que Dios le puso en la vestidura del sacerdote, de igual manera era, dice, cosa santísima para Jehová nuestro Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, si no mal estoy, versículo 8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Seguimos en el 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiere decir que estos seres vivientes caen postrados al mirar que cada creación de Dios, porque está mostrando, dice que todas las cosas existen por tu voluntad y por tu voluntad fueron creadas.
Hemos aprendido a través de nuestro pastor que cuando Dios creó todas las creaciones, en cada palabra, cada creación tiene una palabra de Dios. Y la palabra revela que cada creación tiene su ciencia, su sabiduría, su inteligencia, su poder, su voluntad. O sea que en cada cosa que Dios creó, impartió, salió del trono, porque dice que ahí está mencionando del trono, y del trono dice que es de su misma esencia de Dios. Cuando Dios creó todo, salió de su palabra, de Él mismo, pero todo salió con la belleza, con la hermosura, con su poder y su gracia, y lo impartió en toda la creación. Por eso vimos que ese sol, que todos los días lo disfrutamos, ese sol con ese fuego ardiente, tiene la palabra del Dios viviente, tiene la palabra del Dios que es fuego consumidor. Aleluya. Así que estos seres vivientes vemos que se asombran, es la culminación, y ellos se asombran de todo lo que constantemente Dios está haciendo en los cielos y en la tierra. Cada vez que Dios actúa en favor de su creación, estos seres están capacitados y caen postrados en asombro constantemente, en un cántico eterno, en un cántico de asombro, en un cántico de expresión, que constantemente están maravillándose de la obra de Dios en la creación y en toda la tierra y en todos sus santos, y caen maravillados en su culminación de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, cada vez que Dios hizo algo, y cada vez que Dios sigue haciendo o manteniendo su creación, lo voy a poder resumir más tarde, pero lo que quiero decir, o lo que Dios me mostró, es que cada vez que Dios hace algo, porque dice que estos seres nunca cesan de decir día y noche. O sea que cada vez que estos seres están mirando desde lo más alto, donde está el trono, están mirando hacia todo el imperio de Dios en todo el universo y en toda la tierra, constantemente estos seres están diciendo: santo, santo, porque en cada cosa que Dios hace hay justicia, hay verdad, hay misericordia, hay gracia, hay sabiduría, hay ciencia, hay inteligencia. Y entonces cada vez que Dios llena la creación o le da mantenimiento, estos seres caen asombrados de cómo Dios constantemente no cesa de fluir con su fuego purificador, no cesa de purificar, de bendecir su creación. Pero hay algo en donde vamos a llegar ahorita, donde más ellos se asombran, es cuando Dios hace algo aquí en la tierra. ¿Y por qué aquí en la tierra, mis hermanos? Porque en la tierra es el planeta que por el pecado separó. El pecado se separó de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor, es verdad, es justicia, pero como Dios es santo y no puede habitar con el pecado, entonces la tierra, al entrar por el pecado de Adán y Eva, que entró a la tierra, entonces la tierra quedó separada de Dios. Pero de allí en adelante vemos que entonces Dios empieza a revelar a los profetas, a los patriarcas, para poder entonces revelar otra vez que Él quería volver a anexar el planeta Tierra y volver a proclamar en la tierra su justicia, su verdad, su santidad. Por eso cada vez que Dios se revelaba a algún patriarca, a algún profeta, le revelaba un aspecto de su gloria, de su carácter, de su propósito. Pero en todas esas cosas, una de las intenciones más profundas es revelar que Él es el único Dios, que Él es el Dios viviente, que Él es el Dios verdadero, pero que sobre todas las cosas es el Dios santo, santo, santo. Así que donde más se asombran estos seres vivientes es cuando Dios hace una obra aquí en la tierra. Esa es lo que le preguntaron los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. ¿Y cuál fue su oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Yo no sé si cuando Jesús por primera vez elevó una oración al Padre, no lo sé, no lo dice la Biblia, no registra cuál fue su primera oración. Pero sí sé que en su relación íntima, por lo que dice Juan 17, y como enseñó a los discípulos, la manera en que Jesús se dirigía principalmente a Dios era como Padre Santo. Lo vamos a ver ahorita en Juan 17, cuando dice que levantando los ojos al cielo, y por ahí de los versículos 5 y 6 dice Padre Santo. Y cuando le enseñan a los discípulos a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que Jesús pide, dice: como es en el cielo la gloria de tu santidad, dice, sea revelada aquí en la tierra el orden, la justicia, la verdad, la pureza, la obediencia, llegue aquí a la tierra. Y así le enseñó a los discípulos a orar. Vuelvo a repetir, yo no sé si esa fue la primera oración de Jesús. Siempre me he preguntado: Señor, ¿cuál fue tu primera oración? La primera oración, yo no sé si usted o yo no me acuerdo cuál fue la primera oración que usted elevó a Dios. Pero imagínese Jesús que estaba con el Padre, que es uno con el Padre, y que estaba aquí en la tierra. ¿Cuál fue la primera oración que elevó al Padre? ¿Cómo Jesús se dirigía a Dios? Los hebreos, los judíos o el pueblo de Israel se refería a lo más santo que no lo podían pronunciar, era Yahweh. Y por no pecar, porque sabían que el nombre de Dios es tan santo, que decían Elohim o Adonai. Pero Jesús directamente se refería a Dios como Padre Santo. Y eso es lo primero que Jesús enseña a los discípulos. Dice: como es en el cielo, tiene que volver a ser en la tierra. ¿Por qué, mis hermanos? Yo cuando recién me convertí, escuchaba a los predicadores que decían: usted tiene que ser santo porque Dios es santo. Y eso es verdad, pero yo le tenía miedo a la santidad. Pero yo veo en la escritura que aquellos que experimentaron la santidad de Dios anhelaban acercarse más al Dios santo. Yo veo en los salmos que David dice: como te he visto en tu santuario, yo he demandado una cosa. Y miren lo que él declara, dice: yo quiero estar en tu casa todos los días. ¿Y para qué? Dice: para contemplar la hermosura de tu santidad. Y yo decía en mis oraciones íntimas, le decía o le digo al Señor: ¿qué veía David? ¿Qué experimentó David? Que él lo que decía: yo quiero contemplar tu hermosura. Y en nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu de santidad, que anhela y dice Abba Padre, que desea al Dios Santo. Yo no sé si usted ha experimentado que los cantos que a veces te acercan en particular más a Dios, podemos cantar de todos sus atributos, pero yo no sé si usted ha sentido esa gloria que se empieza a desatar. Pero ¿cuándo se experimenta más? Cuando usualmente el pueblo de Dios canta el atributo más excelso, más sublime, que es decir: santo, santo, santo es el Señor. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando en una congregación o en lo personal levantamos esos cantos, creo que nadie puede evitar decir: holy, holy, holy is the Lord. Y como que despierta a nosotros un deseo, yo no sé en usted, pero despierta un deseo de postrarse, y despierta un deseo de anhelar la santidad, y despierta un deseo, un impacto de decir: hay pecado en mí y quiero limpiarme y ser puro como este Dios que es puro y que es santo. Así que donde más se maravillan estos seres es al ver cómo en un planeta, como se nos enseñó en estos días con otro pastor, que está lleno de corrupción, de inmundicia y de pecado, Dios puede obrar en justicia, en verdad y en santidad. ¿Cómo puede ser que la persona de Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra, pudo vivir en un ambiente rodeado de pecado y no contaminarse, ni siquiera en un pensamiento ni en una palabra pudo expresar la santidad de Dios? Miremos Juan 17, capítulo 1. Póngamelo allá, por favor. Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús,
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Deténganme el versículo, regresen por favor. Dice: he manifestado tu nombre. Si nosotros leemos los primeros libros y los libros de los profetas, siempre Dios decía: y voy a descender y voy a santificar mi nombre en medio de las naciones. Y cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, llenándose de inmundicia, oyendo a la idolatría o sacrificando a los demonios, siempre decía: te perdonaré por amor a mi nombre. Y entonces, si nosotros leemos los evangelios, que es la vida de Jesús en la tierra, cuando yo leí esto que dice: he manifestado tu nombre, yo no sé si usted ha encontrado que Jesús dijo alguna vez, como se revela en los profetas, que dice, por ejemplo, dice de Abraham que dijo que se reveló como el Shaddai, o que dijo: yo soy Jehová Jireh. ¿Ustedes han visto eso en los evangelios? Que eso dijo Jesús, literalmente. Usted, no sé, yo no lo he visto, pero lo está preguntando. ¿En los 4 evangelios han visto que eso dijo Jesús? ¿O a qué se estaba refiriendo cuando dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste? Al principio dijimos que cada vez que esos seres dan gloria a Dios, están llevando el nombre de Dios a lo más alto. Es como en resumen de todos los atributos de Dios. Para mí es el grado más excelso, más supremo, que de todo lo que Dios, los atributos que Él tiene de su carácter, y que cuando se junta amor, verdad, justicia, misericordia, perdón, todo eso, como una cápsula. Ustedes ven cómo son las cápsulas que nos tomamos. Usted se toma a veces una cápsula y a veces atrás usted no sabe lo que hay, pero usted lee atrás la instrucción y dice: hay magnesio, fosfato y un montón de cosas que ni conocemos, pero tiene un solo nombre, ya sea que diga aspirina. Pero si usted lee atrás todo lo que tiene eso contenido, para mí, y yo sé que con la escritura lo voy a demostrar más tarde, o lo estamos demostrando, para mí que esa expresión majestuosa, profunda, decir santo, santo, es todo lo que Dios está haciendo. Se manifestó, los serafines recogen toda esa gloria y la llevan al fuego para decir: santo, santo, santo. Volvemos al texto, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, ustedes ven que decían los fariseos: ¿quién eres tú para que perdones a los hombres? Y vemos que Jesús sanaba paralíticos, daba vista a los ciegos, hacía que los sordos oyeran, hacía que los demonios huyeran, traía perdón, traía enseñanza. Y muchas veces Jesús decía: lo que quiero es que aprendan a amar misericordia. Entonces, según lo que yo he recibido del Señor, es que cada vez que Jesús hacía un milagro, como le llamamos nosotros, era manifestar misericordia, era manifestar verdad, era manifestar perdón, era manifestar verdad. Y en el cielo decían: santo, santo, santo. Y entonces los discípulos estaban aprendiendo que cada acción de Jesús revelaba el nombre de Dios, la santidad de Dios, para decir: Dios es santo, justo, verdadero, perdonador, lento en la ira, grande en misericordia. Den un aplauso fuerte al Señor. Y para mí que cada vez que Jesús hacía esto, estaba manifestando el nombre del Señor. No lo decía
para mí, porque no lo he visto a profundidad con palabras, pero cada acción que él hacía estaba revelando el nombre santo de Dios. Lo tomó, la cápsula. Entonces cada vez que Jesús hacía algo, dice ahí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Estos hombres que Jesús habla, primeramente está hablando de los discípulos. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Y cada vez que Jesús hablaba, hablaba con una intención santa. Cada vez que Dios habló en el libro de Levítico, de Moisés o de los profetas, cada vez que Dios habla, obra, actúa, no hay ninguna intención mala en Dios. No hay nada escondido a Dios. En Él no hay ninguna mentira. En Él ninguna hay una sombra de variedad. Cada vez que Dios habla, sale de lo más íntimo de su santidad, de lo más íntimo de su pureza. Cada mandamiento tiene la santidad de Dios. Cada palabra tiene el nombre de Dios. Y Jesús, cuando hablaba desde lo más ser. Por eso, como nos decía el pastor Hugo el jueves, yo lo conozco, yo lo conozco, yo soy uno con Él. Cada vez que Jesús hablaba, cada vez que Él se movía, actuaba, estaba representando, manifestando, expresando la santidad de Dios desde el cielo aquí en la tierra, manifestándola a los hombres. Entonces yo les dije anteriormente que cuando recién me convertí, escuchaba a los predicadores, que como algunos les llaman predicadores de rajatabla, que decían: tienen que ser santo porque Dios es santo. Y al principio me espantaba. Entonces, pero yo decía, entonces me preocupaba por ser muy santo. Pero Dios me reveló, y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1. Vaya, ayúdeme, Efesios capítulo 1, y luego regresamos otra vez a Juan 17. Porque dice ahí: tuyos eran y me los diste. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Siguiente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? La condición eterna tuya y mía, el deseo de su voluntad eterna de Dios es que seamos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde? No se vaya todavía, regrese otra vez, no se me adelante. Ahí está bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro ADN espiritual? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro gen con el que Dios nos creó? O sea, ese debe ser el estado eterno en el que debió vivir el hombre, en el que debe vivir el hombre y en el que va a vivir el hombre. Santidad con santidad, compatible. Yo les dije hace rato al principio, les enseñé o aprendimos que hay materiales, son pocos los materiales en la tierra que pueden resistir ciertas temperaturas. Hay un mensaje de nuestro pastor que se llama: ¿quién habitará en las llamas eternas? Búsquenlo. Entonces, ¿quién puede resistir entonces hasta esa santa presencia de Dios? Vimos también que entonces con el sol no hay material que pueda resistir el sol, pero Dios está más arriba del sol. Dios es el que creó el sol. Dios es el que le dio el fuego al sol, porque salió de su santa palabra. Entonces, ¿cuál es la condición de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos santos y sin mancha delante. ¿Y eso desde cuándo Dios lo predestinó? Desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él nos eligió, dice, nos eligió en Cristo, porque el único que puede verlo cara a cara y es el único igual a Él es el Hijo de Dios. Aún los serafines no pueden contener la presencia poderosa, porque por eso tienen 6 alas y no pueden ni siquiera estar de pie y tienen que cubrirse. Pero el único que puede permanecer de pie delante del único Dios y del fuego eterno es el Hijo de Dios.
Y para poder acercarte el Hijo con el Dios Santo, te diseñó, te programó, te puso el ADN santo dentro de ti. Por eso se nos está hablando de la vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos la naturaleza divina. Hemos nacido de nuevo y tenemos el mismo ADN del Hijo. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que dile a tu hermano, dime santo. Soy un santo de Dios. Cuando estábamos en la religión antigua pensábamos que los santos eran solo los que están ahí, que nos han falsificado la santidad. No, los santos en luz, los santos somos nosotros. Ahora vamos a ir a otra aplicación que dije al principio. Cuando se dedicaba a algo, se separaba, se apartaba, se dedicaba a Dios. Si ustedes leen en una de las cartas, denme una de las cartas, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo Dios llama a la iglesia? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ese es su llamado, su oficio, su ministerio. Y el hermano Sóstenes, siga. A la iglesia de Dios que está en Corintio, ¿a los qué? A los santificados. Y si usted ve todas las demás cartas, dice a los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Eran los que estaban ahí en una reliquia detrás de una vitrina. Lo digo por amor a aquellos que no entienden, o como no entendíamos nosotros también. Entonces, ¿cuándo fuimos separados? ¿Cuándo fuimos santificados? Primero uno, la voluntad de Dios. Desde la eternidad Dios nos separó de todas las criaturas. Los únicos que poseen directamente la naturaleza divina es la humanidad redimida por la sangre de Cristo. Yo quisiera que Dios nos revelara, y yo digo porque yo no lo he entendido todo, pero mire, cuando dice el libro 1 de Juan capítulo 3, si no mal estoy, no lo pongan, dice mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado el derecho, o Juan dice también la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa honra de ser llamados, es decir, que Dios tiene serafines, querubines, arcángeles, ángeles, ancianos, ángeles, tronos, principados, tienen categorías. Y la creación, cada creación, dice el libro de 1 Corintios, que cada creación tiene una es la gloria de las estrellas. O sea, por ejemplo, vimos el sol tiene una gloria, el fuego constante tiene una gloria. Pero de todas las creaciones, a nosotros se nos dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. El mismo nombramiento que tiene el Hijo te lo dio a ti y a mí, amado. El mismo nombramiento que tiene el Hijo se lo dio a la iglesia. Dice, por eso el apóstol, asombrado por el Espíritu, dice, mirad cuán lo que se nos dio, que somos llamados, hechos hijos de Dios, la honra más alta, la honra más elevada. Y entonces cada carta que nosotros leemos dice a los santos de Dios, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosenses, y dice a los santos llamados y fieles. ¿Por qué? Porque esa es la condición de posición que Dios nos dio. Dicen entonces a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que somos los santos de Dios. Créalo, somos los santos de Dios. No lo escucho muy convencido. Somos los santos de Dios. Si no mal está en 1 de Pedro, dice que nosotros a los rociados con la sangre del Cordero, el pecado nos contaminó, nos corrompió, nos separó de Dios, nos alejó de Dios y el diablo nos conectó a su reino de tinieblas y de maldad y la
la profundidad del pecado. Pero ahora dice que por la sangre, que en la sangre está la vida, y es la misma vida de Dios santa, y por esa sangre te cayó encima a ti y a mí, mi amado. Así como aquel centurión que le clavó la lanza a Cristo, y cuando le salpicó la sangre santa de Jesús. Si leemos los libros de Levítico, dice que cada vez que se separaba, se apartaba, cualquier cosa, dice, casi todo es purificado, santificado con sangre. Y luego de inmediatamente venía el aceite, la unción, el Espíritu Santo. Y ahí dice las cartas pastorales, dice Paulinas, dice que nosotros hemos sido santificados por la sangre, por la palabra y por el Espíritu de Dios. O sea que Dios nos vuelve a traer otra vez al origen original, al diseño eterno que es cada uno de nosotros. Somos los santos de Dios. Es por eso entonces que los apóstoles, dice por ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice: y todo vuestro ser, el orden es espíritu, alma y cuerpo. No es cuerpo, alma, no sé, digámoslo bien: espíritu, alma y cuerpo. O sea, todo nuestro ser, dice, debe ser santificado, debe ser consagrado, debe ser dedicado, debe ser apartado, separado para Dios. Cada vez que el pueblo de Dios o los enemigos de Dios tomaron los instrumentos dedicados a Dios, ustedes ven al profeta Daniel, cada vez que tomaron los utensilios de Jehová hubo juicio. Cada vez que el pueblo de Dios menospreció o profanó el santuario de Jehová, el santuario de Dios, lo contaminó, Dios fue muy severo. Y siempre el profeta Isaías, que es con el que comenzamos, fue el que Dios llama, porque en ese tiempo habían pasado una serie de reyes que habían corrompido todo el culto a Jehová, habían corrompido toda la ley de Dios. No que la ley se corrompe, sino que ellos no la estaban viviendo. Decía: ustedes se llaman de mi nombre, representan mi nombre, pero no están viviendo conforme a mi nombre. Y es el profeta que es llamado a traer un juicio para confrontar el pecado sobre la nación. Y de la misma manera que Dios llamó al profeta Isaías, también Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia. La iglesia es el profeta de Dios. Esa santidad que él experimentó le dio la capacidad, lo habilitó para poder denunciar el pecado de su pueblo y el pecado de las naciones. Y de la misma manera esa santidad, yo le pido a Dios que hoy y siga continuando, porque esa es su voluntad eterna, como vimos en Efesios, que esa es su voluntad perfecta, que nos dé una impartición hoy, una convicción de esa santidad, para poder entonces clamar como Dios nos dijo el jueves, y poder confrontar este mundo que se está pudriendo en el pecado. Porque Isaías bajó de allá arriba tocado para poder confrontar la inmundicia, el pecado de su pueblo, y volverlo a la santidad de Dios, en la ley de su Dios, a la verdad de Dios, y para que también ese pueblo pudiera representar y manifestar la santidad de Dios del cielo a la tierra. Y es la misma encomienda que tenemos nosotros como iglesia. No podemos contaminar nuestros vasos. El hombre es llamado como un vaso de misericordia, un ser que está creado con espíritu, alma y cuerpo para contener al Dios santo. Recuerden lo que dice la palabra, que somos morada de Dios en el espíritu, somos templo del espíritu de Dios, somos templo de Dios, somos morada santa. Y cada vez que uno de nosotros no entiende su llamado original o su llamado eterno y su posición en la que Dios lo puso de ser un ser santo, profana la santidad de Dios con su vida, porque está llamado a santificar espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo están los ojos, lo que ven tus ojos, que miran tus ojos.
Nuestro deseo debe ser el mismo de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice, tus ojos son tan santos que no pueden ver el mal. Dios aborrece el pecado. Y de la misma manera nosotros debemos aborrecer el pecado. De la misma manera tus ojos deben experimentar la santidad de Dios por el Espíritu de Dios. Cuando te acercas a Dios, debes buscar al Dios santo y decir, santifica mis ojos. De la misma manera debes santificar tus oídos para tu Dios. De la misma manera, porque no solamente Dios me dijo, no solamente habla a mi pueblo localmente, habla a mi pueblo, a todas las naciones que me ven. Como una voz que clama en el desierto. Como se nos dijo el jueves, debemos levantar el clamor profundo. Pero no va a llegar ese clamor profundo cuando hay pecado en medio del pueblo. La tarea no solamente del pastor o de los líderes, de los intercesores. La tarea es de todos los que fueron llamados a experimentar la santidad del Dios Santo. Así que todos somos responsables de cuidar tus ojos, de cuidar tus oídos, de cuidar tu boca, de cuidar tus manos, de cuidar tus miembros para presentárselos como un sacrificio vivo, santo, agradable para tu Dios, para servir a la justicia del Dios santo. Porque así Dios llamó al profeta Isaías a proclamar la santidad de Dios, a volver al pueblo la santidad de Dios, pero no una santidad recia o regia, sino una santidad que se desea, que se anhela, que se disfruta. Como dijimos al principio en los Salmos, David decía, como te he visto en tu santuario, quiero ver la hermosura de tu santidad. Que nuestra devocional, cuando nos acerquemos a Dios, diga, yo quiero ver tu rostro, Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Aquí está todo mi ser. Muchas veces cuando no me puedo concentrar, como cada uno de nosotros tenemos tareas que nos ocupan y nos postramos o nos arrodillamos o nos sentamos, como usted haga su devocional, y inmediatamente vienen un montón de cosas. Tengo hambre, tengo sed, hay que cuidar a los niños, hay que llevar a ir a la escuela, hay que el trabajo. Inmediatamente yo digo, no, Señor, toda mi atención debe ser ahora para ti. Y cuando no puedo controlar mi alma y mi carne, me tiro de rodillas y me postro ahí. Digo, todo mi ser debe adorar porque estoy delante del Dios Santo. Tengo un encuentro con mi Dios ahora. Y cómo molesta, pero es incómodo cuando tú estás adorando y alguien está molestando. Porque todos los sacerdotes deberían conocer la santidad de Dios. Nosotros somos un real sacerdocio. Todos los sacerdotes deberían conocer a su Dios. Ningún sacerdote debía ministrar si no conocía las leyes de la santidad, de los holocaustos para su Dios. ¿Qué iba a sacrificar? ¿Cómo lo iba a sacrificar? ¿Cómo lo iba a dedicar? ¿A quién se lo iba a dedicar? ¿Delante de quién se iba a presentar? Por eso es importante, imperioso, que cuando se congrega el pueblo de Dios, las congregaciones santas, como leímos, los músicos deben estar atentos, los diáconos atentos, todas las familias atentas, únicamente para Dios. Nadie debe estar por los pasillos allá platicando, haciendo ventas, haciendo cosas. Se nos ha dicho que como es la cultura eclesiástica, como no es el turno del predicador, entonces por ahí anda tomando Coca-Cola, bebiendo café, platicando con los pastores y la gente adorando. ¿A qué Dios está representando? Cuando experimentamos la santidad de Dios, lo primero que queremos es, estoy adorando a Dios, no quiero que nadie me moleste. Yo he caído en el pecado de entrar a mi devocional y meter mi celular, y lo hago porque busco una alabanza que quiero dedicarle a Dios. Pero entre esas cosas cayó un mensaje o vemos algo, una noticia que está ahí, miren esto, última alerta, última hora, y uno es tentado y digo, Dios mío, estoy delante del Dios Santo. ¿Cómo podemos entender delante de quién estamos? Si nadie lo puede contener, si nadie puede acercarse y verlo cara a cara, y a ti y a mí, al pueblo de Dios, se nos da la oportunidad por medio de Jesucristo acercarnos al único y verdadero Dios que habita en santidad, y nos da la oportunidad. Es una falta de respeto a quien te está hablando. Por eso es cuando nuestro pastor nos ha enseñado, cuando se va a invocar el nombre del Señor, párese ahí,
Si en la casa vamos a orar por los alimentos, nadie debe estar moviendo. Párese ahí, está invocando el nombre santo de Dios. Yo a veces digo, Señor, mejor no voy a orar, mejor no, porque si voy a invocar tu santo nombre y lo voy a hacer vanamente, mejor no lo haga. Así nos enseña nuestro pastor. Si usted va a hacer algo para Dios y tiene otra intención, que no es una intención y motivación santa, no le entregue eso a Dios. Así que se nos ha enseñado a dedicar la ofrenda. No le traiga nada a Dios. No le dé nada a los predicadores falsos, lobos que se paran en los púlpitos y que le diga: dé para que Dios le dé una empresa, dé para que Dios le dé más, dé que Dios para que Dios le multiplique. ¿A qué Dios conocen? ¿Al Dios Mamón, al Dios del dinero? Así habló el profeta Isaías, defendiendo la santidad de Dios. Y así tiene que ser el pueblo de Dios, no religiosamente, pero sí con la intención y con la motivación correcta de llevar el pueblo a Dios. Qué aberración tomar la ofrenda que se le va a dedicar a Dios para decirle: dele a Dios para que le dé más, para que multiplique. Qué ofensa para el Dios santo. Dale a Dios si estás convencido. Si Dios te dice dame 10 y tú no estás convencido y tú le quieres dar 5, que Señor, tú me pides, pero yo te voy a dar 5. Lo que no es de fe es pecado. Dáselo a Dios porque Él es tu Dios, porque Él merece lo mejor. Si te vas a meter en el cuarto del secreto, pide que nadie te interrumpa. Este es mi tiempo separado, apartado, dedicado, consagrado para Dios. A veces yo no sé si soy, como dije ahorita, no lo queremos hacer religiosamente, pero a veces yo estoy en mi devocional y de repente otra me digo: si vas a estar aquí, por favor no te muevas, quédate allí. Hay momentos donde debe ser uno sensible, porque hay momentos que la presencia santa de Dios es palpable y no queremos que nada se mueva, no queremos que nadie hable. Hay momentos, por eso le dijimos que nosotros los sacerdotes, los que ministramos en el altar o que sirven, que todos somos sacerdotes, debemos ser sensibles a la presencia santa de Dios. Y se va aplicando a cada cosa. Cada intercesión debe ser con una motivación santa, cada oración. Nosotros siempre hemos dicho: Señor, sana al hermano, pero una intención más santa es decir: Señor, sánalo de acuerdo a la intención, al propósito por el cual tú le permites eso. No vas a sanarlo por sanarlo, o ayúdalo por ayudarlo, ayúdame por ayudarme. Quiero que se cumpla tu motivación santa en mi vida. Y así Dios enseñó que la relación también con su pueblo debe ser de igual manera santa. Levítico capítulo 19. Santidad también es igual que verdad e igual que justicia. Si quiere más amplitud y más, si no nos alcanza este culto, le recomiendo una serie de mensajes que se llama El Dios de Verdad, que nuestro pastor nos enseñó. Son como 40 y tantas enseñanzas. El Dios de verdad. Y ahí nuestro pastor habla como un patriarca, como un profeta de Dios. El Dios de verdad que traza la verdad hasta lo más íntimo, porque santidad y verdad y justicia son inseparables. Pero para mí el resumen de justicia y de verdad o de integridad es santidad completamente. En Levítico capítulo 19 está hablando que santidad no solamente es una santidad como nos enseña la religión. La religión nos enseña que la santidad es: no te pongas, no toques, no vayas, no digas. Y la santidad es algo superficial y algo nada más por fuera. Pero la santidad va en lo profundo de tus palabras, en la verdad con que te diriges hacia Dios y hacia tu prójimo. Dice Levíticos 19: habló Jehová a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vaya al versículo, ahí mismo el versículo 19:11. No hurtaréis y no engañaréis, ni me interese el uno al otro. Empezó diciendo que cada mandamiento de Dios te lleva ¿hacia dónde? Hacia la santidad
ante Dios. Y la santidad también es justicia, la santidad también es verdad y la santidad es integridad. Diga, la santidad tiene que ver con la verdad, con la justicia y con la integridad. Que eso es lo que le está diciendo en el versículo 1. Está diciendo, diles, están sirviendo a un Dios santo y la manera que se relacionen entre ustedes debe ser de santidad. No son nomás es porque no te pintaste, no te pusiste un arete, o te arreglaste la falda hasta abajo, te pusiste la corbata bien. No, la santidad tiene que ver con la intención con la que te relacionas con tu prójimo. No lo engañes, no le mientas. Así que cuando nos dirigimos con la esposa o con los hijos, o los hijos con los padres, o el esposo con la esposa, o con la esposa con el esposo, y le miente, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Está hablando a los empleados. Está diciendo, mantente íntegro pagándole lo que es a tu. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. En Efesios capítulo dice que nadie engaña a su prójimo, que hable verdad cada uno con su prójimo. Y dice de igual manera que los empleadores no opriman a los empleados. O sea, es una relación. Si estás sirviendo al Dios Santo, dice, de esa manera debes relacionarte en tu intención, en tus palabras con Él. Que eso es lo que dijimos en Juan 17. Yo les he dado tu palabra. Cada palabra que salía de la boca de Jesús era con la misma intención: santidad, integridad, verdad y justicia del mismo corazón de Dios. 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia. ¿Ve? La santidad tiene que ver con justicia, con verdad, con integridad en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ay, allá los chismosos y murmuradores. Todo eso habla, y usualmente, perdónenme las señoras grandes, no sé si me van a querer menos o más, pero yo he conocido viejitas, perdón por decirles, gente grande, que las que más o los que más hablan de hay que ser santo, y son las más chismosas. Ahí lo dice el apóstol Pablo, dice que las mujeres grandes enseñen a las hijas a amar a sus esposos, no a dividirlos, a amar a sus esposos, a criar a sus hijos, que no anden de chismosas. Primero enseñen la santidad. Si han crecido, si han madurado, si han conocido a su Dios, enséñele entonces cómo se honra a su esposo, cómo se habla verdad con su. No le hable con mentiras. No le digas eso a tu esposo. No, díselo de verdad. Es tu esposo, a él le debes integridad, porque si lo haces con él, lo haces con tu Dios. Hay que traer el espíritu de la palabra y aplicarla a nuestro corazón. Si no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás con la vida de tu prójimo, yo Jehová. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Cuánta raíz de amargura, cuántos hermanos separados, divididos, peleados, y se dan de santidad. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea que cuando se mueve la congregación santa de Dios, Dios está mirando. Y tú puedes ser el tropiezo para que no se manifieste, para que no se suba el clamor de Dios. Cuídate tú de no ser el tropiezo para tu Dios. Que el temor de Jehová caiga sobre nosotros más y más. De verdad, muchas veces yo corrigiendo a mis hijos, me voy y me doy la vuelta, y aunque lo estoy corrigiendo, no le dije una mala palabra, pero ya con hablarles, alzarles la voz, ya yo digo, voy allá y dentro de mí siento, Dios mío, lo estoy haciendo bien. Aún así voy y le pido perdón a Dios. O sea, con el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que el Espíritu de santidad que levantó a Jesús entre los muertos está en nosotros. El mismo Espíritu, el fuego de la santidad. Por eso el mensaje se llama el fuego de la santidad, que tiene que quemar la escoria. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema la escoria, purifica, pero también quema la escoria, que es símbolo del pecado. El fuego purificado, el fuego del Espíritu de Dios arde y te trae la palabra. Y dicen,
no aborrecerás a tu hermano. ¿Cuántas iglesias están divididas, separadas, apartadas, ministerios, por una raíz de amargura? Dice, razonarás con tu prójimo. ¿O no somos seres razonables o gente que tiene la palabra y el conocimiento de Dios? ¿Por qué no decir, a ver, cuál fue la razón por la cual nos equivocamos o no nos estamos relacionando bien? ¿Por qué tengo que ir a hablar de ti detrás con otro hermano? Tengo que hablarte de frente. Razona con tu hermano. Tiene que ver, no tiene que ver con tu orgullo, no tiene que ver con lo que te hizo, tiene que ver con el Dios a quien tú te diriges, con el Dios a quien tú ofrendas, con el Dios a quien tú elevas una adoración. Por eso dice, levantar manos sin ira ni contienda. Dios no puede ver el mal. Levanta tus manos, y dice el profeta Isaías, dice, la mano de Jehová no se ha cortado para hacer entre vosotros lo que Él quiere hacer. Simplemente que vuestras rebeliones, vuestras iniquidades han hecho que yo gire el rostro y Él no puede ver. No porque yo sea un Dios transigente o legalista, sino es un Dios que te ha enseñado a amar, misericordia, que de la misma manera que te perdona a ti, lo perdona a Él. Hay veces que creemos que lo que nos hicieron fue tan grande que no merece mi perdón, y entonces eres más grande que Jesús para creer que lo que le hicieron a Él entonces es más grande que lo que te hicieron a ti, para entonces indignarte de tal manera y no perdonar. 18, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, este es mi nombre santo, al Dios a quien tú te acercas, al Dios a quien tú le das la ofrenda, al Dios a quien tú te diriges. Mis estatutos guardarás, no ayuntarás tu ganado con animales. Y está diciendo, no me mezclen. De allí empieza a hablar diciendo, no mezclen lo que yo hice con santidad, con justicia. Y empieza a hablar de animales, de telas, de más cosas. Pero dice, no me mezclen lo que yo hice. No cambien lo que yo instruí. Entonces, cuando el pueblo de Dios se relaciona en santidad, entonces desde el cielo se está observando. Y entonces esos provocamos al cielo a adorar, para decir, estos que eran rebeldes, pecadores, y que el pecado los alcanzó ahora, opera el Espíritu de Dios de santidad en él. Cuando nosotros pensamos, y es verdad que cuando nosotros hacemos algo y se manifiesta la gloria de Dios, claro que sí se ve la gloria de Dios. También Dios recibe gloria cuando practicamos estas cosas. Cuando andamos en verdad, en justicia, manifestamos la santidad de Dios. ¿No era así lo que dijo Jesús? Yo he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste, les he enseñado cómo se debe conducir. Jesús, ustedes ven en Mateo capítulo 5, 6, 7, dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, les vengo a enseñar lo que la religión les oscureció a ustedes, lo que la religión aparenta. Les vengo a mostrar el verdadero sentido, el espíritu de la ley santa de nuestro Dios. Y entonces, mientras estaba orando y pidiéndole al Señor, y mientras estoy aquí hablando, el Señor me decía, ahora mismo, como se nos dijo el jueves, el pecado está en todas sus formas. Vemos la maldad, los hombres se están matando, se están destruyendo. Los padres contra los hijos contra los padres, los matrimonios divorciándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo un desorden. Pero el pueblo que me tiene que glorificar y que tiene que de frente con su vida, ni siquiera a veces con hablar, con su vida pararse delante del pecado para redarguir las conciencias de los demás. Que ese es el fuego de la santidad que quemó a Isaías, que en cuanto fue subiendo, fue experimentando la santidad, empezó a mirar la pecaminosidad y entonces anhelar la santidad de Dios. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia, el pueblo de Dios en todo el cuerpo de Cristo, en el mundo entero, con su vida santa, confrontar este mundo de pecado. Y con su oración, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, dice que ellos por la fe, pero esos hombres de fe son los que adoraron al Dios santo. Por la fe taparon bocas de leones.
Por la fe, dice, apagaron fuegos impetuosos. Por la fe tomaron reinos. Y por la fe también fueron aserrados. Confrontaron el pecado, pero lo que les dio, lo que los habilitó, lo que les dio la convicción, es saber a Dios, a quien representaban, al Dios santo, que no se doblegaron ante el mundo y ante el pecado. Y esa es la convicción que tenemos que tener. Y si tú y yo se lo pedimos de corazón, Dios nos lo dará. Yo quiero decirte algo en lo personal. Antes de convertirme era un hombre que era mujeriego, que tomaba 2 botellas de alcohol por noche, que siempre era pendenciero, que siempre no decía nada sin mentar la mamá. Pero cuando un día experimenté el Espíritu de Dios que entró en mí, el Espíritu de santidad, te lo digo así literalmente, de un momento a otro empecé a aborrecer el pecado, que es el Espíritu de santidad. Cuando tú quieres ser sincero con Dios, íntegro con Dios, y quieres servirle y decir: Señor, aquí estoy, que el fuego de tu santidad, que tu Espíritu de gracia, Señor, me acerque a ti para aborrecer el pecado. Y ya no va a ser no toques, no digas, no vayas, no hagas. Todo lo contrario, va a ser un deseo santo por vivir al Dios santo. Y el mismo Espíritu de Dios te va a hacer aborrecer el pecado. Recuerdo esos días de consagración. No digo que uno no lo haga, pero como cuando ya uno es casado, pues no, uno tiene más ocupaciones. Pero estaba soltero cuando Dios me llamó. Entonces estos tiempos Dios me los puso siempre: ayuno, oración, palabra, vigilia. Y yo solito no tenía que esperar. Todavía no venía la más de la esperanza. No tenía que esperar para decir: es que en la iglesia no se hace. El Espíritu de Dios te lleva a toda justicia, a toda verdad, a la santidad de Dios. Porque el fin, dice que las cosas que hacíamos antes es para nuestra vergüenza, dice el libro de Romanos capítulo 6. Pero ahora dice que se nos ha llamado y el fin es nuestra santificación. Y el Espíritu de Dios te lleva a tal manera que hasta cuando dicen un chiste, aunque no sea grosero, pero es un chiste que se está burlando de alguien dentro de ti. Yo no sé si hay cosas que, por ejemplo, cuando se frotan 2 fierros o el unicel, no sé a cuántos les molesta. O cuando frotan 2 globos así, a muchos como que. Y así cuando experimentas el Espíritu de santidad, hay algo que no está bien, aborreces. No puedes estar, como dice el Salmo 1, en la compañía de los pecadores. Y estás con ellos, pero no con el deseo de pecar. Estás con el deseo de compartirles al Dios que has conocido. Un aplauso al Señor. Quiero decirte algo que el Señor me dictó cuando estaba meditando. Cuando en Juan 17, vamos otra vez Juan 17, el 4. Juan 17, 4, por favor. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este es Jesús en su última oración al Padre. De sus 33 años de vida, para entregarle esa vida santa al Padre. Esa es la culminación de su ministerio. Y dice: ya en este momento, en esta hora, en este día, yo voy a ir a la cruz. Voy a dedicarte ahora toda mi vida como una ofrenda. Y en mí, dice, voy a conectarte otra vez a esos que tú elegiste, que el pecado los ensució. A esos que tú predestinaste para que fueran santos, sin mancha, sin arruga. Dice: ahora yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y la consuma en la cruz cuando dice: tetelestai, finish it. Dice: ahora he venido a este mundo pecador. Voy a escribir lo que el Señor me dictó. He venido a este mundo pecador. Me expuse a todo lo que es esta tierra, a toda la falsedad, la hipocresía, todo lo que hay en esta tierra inmundo, como dijo el profeta Isaías cuando lo tomó y dijo: ay de mí que soy, dice, inmundo, de labios inmundos y de un pueblo inmundo, sucio por el pecado. Entonces dice Jesús: yo bajé a la tierra, no como el profeta Isaías, él bajó a la tierra. Y dice: te conecto ahora a los que, por eso dice, a los que tú me diste. Dice: ahora yo te voy a asegurar
que los que creen en mi nombre, te voy a asegurar que ellos sean santos y sin mancha delante de ti. Voy a asegurarte que cada uno de los que me diste, ninguno se va a perder. Voy a asegurarte con mi sangre, con mi vida, te los voy a entregar, te los voy a dedicar, te los voy a separar, te los voy a apartar y te los voy a entregar otra vez. Ahora no en creación, sino nacidos de Dios. Te voy a dedicar un pueblo para ti, el que siempre soñaste, el que siempre quisiste, todo aquello que le dijiste a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, todo aquello que se demanda del hombre. Aquí estoy, Padre. We finish. Tetelestai. He acabado la obra, te la voy a entregar. Pero con su vida, como dijimos, cada vez que le hacía él algo, era declarando verdad, justicia, verdad, santidad, misericordia. Y él dice en el versículo 10: y todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué sigue? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Padre? En su intimidad, ¿cómo le hablaba al Padre? Padre Santo, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Para que sean uno, así como nosotros. La misma santidad que emana de ti y en mí opere en ellos. ¿Se ha atrevido a pedirle la gloria, como dice Jesús? La gloria que me diste, dáselas a ellos. ¿Alguna vez ha pedido eso? Pídalo desde hoy. ¿Qué dijo Jesús? La gloria que me diste, dáselas a ellos. Pídale a Dios, dame la gloria que le diste a Jesús. ¿Y cuál es la gloria? La gloria de su nombre, la gloria de su santidad. Si yo he venido a este mundo, dice, retuve la santidad hasta el fin. Tu nombre ha sido glorificado, tu nombre, he manifestado tu justicia, tu verdad, tu luz, tu amor. Cada palabra que le di fue con pureza, limpia, con verdad. Ahora, Padre, dice, yo subo a ti, santifícalos. Te dije hace rato que cuando comenzamos que no hay ningún material que pueda resistir, ¿verdad? Tal temperatura. Y el sol llega a una temperatura que no hay ninguno que se pueda acercar. Y te dije que esos materiales los usan para construir ¿qué? Cohetes, ¿verdad? Pero cuando Jesús fue a la cruz, fue el momento donde más se escuchó el sonido angelical de los serafines y todos los seres vivientes viendo al Hijo de Dios en la cruz, tomando todo el pecado de la humanidad y diciéndole al Padre, we finish, tetelestai, he vivido la verdad, te consagro otra vez a tu pueblo. Y todos los seres del cielo mirando y diciendo, se vivió la verdad, se vivió la justicia, se vivió la integridad, se vivió el perdón. Y es cuando más el cielo gritó, santo, santo, santo es el Señor. Porque en Jesús se resume toda la palabra, santo, santo, santo es el Señor. Y ahí viene el fuego de la aprobación, ese que descendió hasta las profundidades de la tierra. Ese que vio Isaías, que cuando decía santo, y dice que retumbaba los quiciales. Ese que descendió, subió con la vida del fuego de la santidad. Y los materiales que son para ascender los cohetes,
Y lo que no puede, ningún material puede soportar el sol, Jesús traspasó los cielos, o sea que pasó por arriba del sol. La santidad de Dios fue vivida, la santidad de Dios fue vista, la santidad de Dios fue proclamada. Jesús dijo: Padre, he acabado la obra que me diste. El fuego de la santidad, yo he glorificado tu nombre en la tierra. Y Jesús subió como un cohete. Yo soy la resurrección y la vida. Ministros de alabanza, póngase de pie. Por eso los seres vivientes en Apocalipsis caen diciendo, cuando ven todas las creaciones que llevan la santidad, la verdad, la justicia, que tienen la palabra de Dios, se maravillan. Dice: porque por tu voluntad fueron creadas. Ahora, ¿cuánto más cuando vieron al Hijo de Dios redimiendo la humanidad? El cielo quedó anonadado. Dos cosas sucedieron que Dios me mostró. Hubo un silencio, pero al mismo tiempo fue el momento donde más hubo la expresión a lo máximo para decir: este Dios que Lucifer nos quiso engañar, ahora ha magnificado su nombre y ha redimido a una humanidad. Y le ha asegurado al Padre hijo sin mancha y sin arruga. Yo te invito a que cierres tus ojos, cerremos nuestros ojos y vengamos ahora a un encuentro con nuestro Dios. Levanta tus manos, eleva tu corazón a Él y contempla su hermosura. Y mientras le adoremos, que el Espíritu de Dios nos envuelva en el fuego de su santidad y queme toda escoria y redarguya todo corazón, y tenga un pueblo santo, limpio y sin mancha para Él. Los que están allá en el Bronx también, y los que están allá detrás de las cámaras por una pantalla, eleva tu corazón y adoremos a este Dios, al único Dios, al Dios santo. El Espíritu del Señor dice, como en Juan, en Apocalipsis: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir pronto. Pronto, y ya estás viendo todo lo que está aconteciendo en la tierra. Y te he invitado a dar un clamor de medianoche, y te he invitado a que tu lámpara esté llena, y te he invitado a echar mano de la vida eterna. Ahora te dice: sube acá. Primero que todo, límpiate en la sangre del Cordero. Hoy perdono tus pecados. Si tú te arrepientes hoy perdono tus pecados. El matrimonio es santo, la familia es santificada, los utensilios son santificados. Los que acercaos a Jehová, aborrecer el mal. Los que os acercar a vuestro Dios, lavaos, limpiaos vuestros corazones, aborrecer el pecado, porque yo descenderé pronto por mi pueblo, porque cosa grande y manifiestaré entre vosotros. Límpiate ahora, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Si tú viniste por primera vez, o estás ahí detrás, o lo vas a ver esta palabra, Dios te dice: hoy es el día de salvación. Entrega tu corazón y yo santificaré tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Tus pecados serán perdonados y podrás subir a la presencia, al encuentro con tu Dios, y poder postrarte y poder decir como los demás, los seres vivientes, que al mirar al Dios eterno, al Dios santo, que perdona el pecado de la humanidad, y cuando se acercan a Él con el corazón contristo y humillado, y el alto y sublime desciende hasta lo más profundo para levantar aquella vida, los ángeles se maravillan y dicen: santo, 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 y proclaman: tú eres santo.
Dios. Señor, te entregamos este tiempo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la revelación, tuya es la unción, tuyos son los cánticos, tuyo es el servicio, tuyas son las acciones de gracias al que está en el trono y al Cordero para siempre. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.